Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿verdad? En este día vamos a hablar un poco sobre la cultura de la legalidad. Primero vamos a hablar un poquito de la reflexión. La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. La solidaridad, como bien he dicho, no es que vamos a ayudar a las demás personas solo por salir de compromiso, por obtener algo a cambio, esperar que esta persona me devuelva un favor, ¿verdad? Sino que solidaridad es trabajar por un mismo objetivo. Eso pues ustedes lo ponen a práctica a cada momento en nuestro querido colegio, ¿verdad? Cuando alguien necesita ayuda, ustedes son solidarios, le dan. Ejemplo, cuando no lleva la comida, se le olvidó la comida a su compañero, pues comparten, ¿verdad? Todos ahí en grupo o simplemente le colaboran para poder comprar su almuerzo. Esa es solidaridad, ¿verdad? Entonces hay que seguirla practicando y pues ahora más que nunca que estamos en casa, veamos los proyectos en familia y trabajemos para cumplirlo, ¿verdad? Para cumplir esas metas y esos objetivos en familia. Seamos solidarios. Bien, la cultura de la legalidad, si bien he dicho, es hablar de las leyes, ¿verdad? Pero no son un fin en sí mismas. Son normas que se crean en el conjunto social, normas que nacen de las mismas prácticas, normas que establece la sociedad, ¿sí? Para poder comportarnos de alguna manera. Entonces, lo que podemos decir, comportarnos lo mejor posible que se pueda. Ejemplo, para comprender un poquito más lo que es la cultura de la legalidad. Imagínese usted conoce las leyes de tránsito, por ejemplo, leyes de tránsito, y usted va conduciendo su vehículo y hay un semáforo. Sí, el semáforo se pone rojo, usted se detiene, pero usted lleva prisa y el semáforo nunca cambió, entonces usted pisa el acelerador y avanza. ¿Qué quiere decir? En la intersección usted no se fijó, venía otro automóvil y lo golpea. Probablemente no hayan muertos, sino que nada más heridos, y la cuestión de los vehículos dañados, ¿verdad? Pero tiene que asumir sus responsabilidades, tiene que asumir las consecuencias de una mala decisión que usted tomó. ¿Por qué? Por no respetar las leyes. Entonces, no damos cumplimiento a la cultura de la legalidad, porque son las normas que nosotros constantemente tratamos de cumplir, normas que han sido impuestas para poder vivir mejor, ¿verdad? Un ambiente con una sociedad más tranquila, respetuosa, todo se basa en el respeto. A manera de ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser que usted entra al supermercado, ¿sí? Usted vio que a una señora se le cae, este, tal vez su cartera o se le cae un billete y usted lo recoge, pero no lo devuelve, ¿sí? Se lo agarra. Entonces, no estamos siendo honestos. Entonces, no estamos cumpliendo con lo que nos dicta la misma sociedad. O sea, cumplir con las leyes establecidas. No estamos dando cumplimiento a lo que es la cultura de la legalidad. Estamos fallando ahí, ¿verdad? Caso contrario, ¿qué sería? Que usted va en el semáforo, en el primer ejemplo, se detiene, cumple el espacio y posteriormente cuando esté en verde, usted sigue avanzando. No pasó nada. ¿Sí? En el ejemplo del supermercado, de la señora que se le cae el billete, usted lo recoge y se lo devuelve. Entonces usted está siendo respetuoso de las mismas normas, leyes que estipulan lo que es la sociedad, ¿verdad? Entonces, esos son pequeños ejemplos para comprender un poco más e introducirnos a lo que es la cultura de la legalidad. El respeto de estas leyes que buscan cuidar la vida es la base de la cultura de la misma legalidad, ¿verdad? La cultura de la legalidad y de la misma sociedad. Esta tiene ciertas características. Dentro de las características podemos mencionar algunas que son sancionar y garantizar los derechos políticos de participación, las libertades políticas y la garantía del régimen democrático. La siguiente, sancionar y garantizar los derechos y deberes de la población sin importar credo, raza y sexo. O sea que no importa la religión, no importa el sexo, no importa el color de piel que nosotros tengamos, tenemos los mismos derechos, ¿sí?
derechos y deberes, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de cumplir con ello. Y la siguiente, establece redes de rendición de cuentas y control de la legalidad para asegurar la transparencia. ¿Cuáles son estas redes? Pues tenemos muchas instituciones que colaboran, ¿verdad?, para que todas estas leyes se cumplan. Una de ellas es la PNC. La misma cultura de la legalidad implica necesariamente el conocimiento del ordenamiento jurídico. Cuenta con algunas de las características, como la población debe conocer las mismas leyes que le rigen, ¿verdad?, o que rigen a una sociedad. Si nosotros como personas integrantes de una sociedad no conocemos nuestras propias leyes, pues no vamos a saber si las incumplimos, si las violentamos. Debemos de conocer las leyes. ¿Para qué? Para no infringirlas y para exigir nuestros derechos. Porque si no conocemos también las leyes, no vamos a saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos. El Estado y la sociedad construyen órganos de control que supervisan el cumplimiento de las mismas leyes. Estos órganos de control los vamos a encontrar ¿en dónde? En las mismas instituciones, ¿verdad?, que nos protegen. También las instancias judiciales del país que luchan por el cumplimiento de la ley y sancionan su agresión o su transgresión. Entonces, estas mismas instituciones de igual manera sancionan, ¿verdad?, ponen penas. El ciudadano o ciudadana que incurra en una violación de ley debe contar con un proceso de defensa, ya que es inocente hasta que se demuestra lo contrario. O sea que una persona puede culparle a usted como ciudadano de algún hecho, de que usted pasó un semáforo en rojo o algo, pero usted va a ser culpable hasta que se lo demuestren, ¿sí?, hasta que demuestren su culpabilidad. ¿Cómo? Con pruebas, ¿sí? Pero también sabemos que es responsabilidad de nosotros cumplir con las leyes establecidas. Debe de existir un sistema de protección de víctimas, teniendo en cuenta que siempre habrá gente que transgreda las leyes y cause víctimas. Sabemos nosotros como ciudadanos que lógicamente acá en El Salvador es donde más nosotros vemos la violación de las leyes y va a haber muchas víctimas, pero es importante que exista un programa de protección para estas víctimas, para que ellas se sientan cómodas también el poder expresar lo que están viviendo. Se debe de ordenar la delincuencia, se debe de condenar la delincuencia y la corrupción. Nosotros sabemos, ¿sí?, que siempre va a existir delincuencia, ¿sí?, que siempre va a existir corrupción. Pero cuando hablamos de condenar es denunciar. ¿Para qué? Para exigir que se cumpla lo que decimos nosotros, la cultura de la legalidad, que se cumplan con lo establecido en las leyes, ¿verdad? Y que estas personas pues sean condenadas. Bien, también la cultura de la legalidad hace dos grandes aportes a la misma democracia. En primer lugar, los ciudadanos o ciudadanas se convencen de que tienen la capacidad de participar en la creación e implementación de las leyes y que no existe persona ni institución alguna que esté por encima de la misma ley. O sea que la ley se debe de cumplir, ¿sí? No debe de estar por encima otra institución y que por eso se va a transgredir lo que es la ley. Se debe de cumplir. La siguiente, la cultura de la legalidad cambia fundamentalmente la dinámica de las instituciones, la policía, el poder judicial, etc. ¿Por qué cambian la dinámica? Porque ellos mismos establecen estrategias para poder combatir lo que es la delincuencia, ¿sí? Y estas pues son efectivas en algún momento, ¿verdad? Nosotros podemos decir que los retenes sí son efectivos o no funcionan, pero realmente sí, ¿verdad? Todas las estrategias que ellos retomen en algún momento pues pueden ser funcionales para cambiar lo que es la misma o el mismo cumplimiento de la ley, ¿verdad? Tenemos algunos problemas de la cultura de la legalidad, como la corrupción, la delincuencia, la impunidad, también el legalismo, etc. Dentro de la misma corrupción
Sabemos nosotros que consiste en un acuerdo inmoral entre un corrupto y un corruptor, que beneficia a ambos en sus propósitos particulares por encima de la ley. En el plano político se da el uso del poder público para el logro de beneficios particulares. Cuando hablamos de la corrupción, hacemos referencia a un corrupto y un corruptor. ¿Por qué? Ejemplo, si regresamos anteriormente a lo que estábamos hablando de cumplir las leyes de tránsito, puede ser que usted se pasó el semáforo, lo vio la policía, ¿verdad? Lo detuvo, tránsito, y le puso una esquela. Le dice que le va a poner una esquela, ¿verdad? Por haber infringido la ley. ¿Y qué sucede? Usted le da algo a cambio, ¿sí? Generalmente nosotros decimos, vamos a comprar, ¿verdad? Al oficial para que no me ponga la esquela, ¿sí? ¿Qué sucede? Puede ser que esta persona realmente sea un corrupto y logre agarrar lo que usted le está ofreciendo, ¿verdad? Para que no le ponga la esquela y lo deje ir. Entonces estamos siendo corruptores nosotros, si estamos ofreciéndole algo al oficial para que no nos ponga la esquela, ¿sí? Y él es corrupto. Mientras tanto, si hacemos lo contrario, sería aceptar nuestra consecuencia debido a una decisión que tomamos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Si tuve el error, cometí el error, ¿verdad? Me pasé un alto o me pasé el semáforo en rojo, entonces está bien, ponga la esquela que tenga que poner, señor oficial, ¿verdad? Aceptar nuestra consecuencia y pues pagar la esquela posteriormente. Eso sería lo correcto, cumplir con lo que son las leyes, ¿verdad? Pero sin embargo, siempre vamos a encontrar que va a haber personas que va a tratar de infringir estas leyes, ¿verdad? Y pues a eso le llamamos corrupción. Tenemos la delincuencia, que es el delito que se comete cuando se infringe una ley, sobre todo el ámbito penal. Estos sucesos son penados y perseguidos por la misma justicia, ¿verdad? Es importante hacer la diferenciación entre cometer un delito y ser un delincuente. La segunda categoría se utiliza para caracterizar a las personas que transgreden la ley de manera continua. O sea que un delincuente es aquella persona que constantemente está transgrediendo lo que son las leyes, o sea, violenta las leyes en cada momento. Mientras que un delito, si procesan a alguien por un delito, puede ser esporádicamente, algo que sucedió, pero que no está acostumbrado a cometer ese delito, ¿verdad? O a transgredir las leyes. La impunidad, la falta de justicia a quienes violan las leyes, es un problema que golpea la cultura de la legalidad. Cuando un delito no tiene su debida respuesta legal, la sociedad comienza a acostumbrarse a la ilegalidad en todos los ámbitos. La falta de justicia en los crímenes de la misma humanidad, ¿verdad? Durante la guerra es un ejemplo. ¿Por qué? Porque quedaron muchos asesinatos, muchos crímenes que quedaron impunes. Sí, no se castigaron a los culpables realmente. Es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que dentro de nuestra misma cultura de la legalidad en el país, pues hay muchos crímenes que están impunes. Entonces, no se castigaron a los culpables. El legalismo, al otro extremo de la impunidad, se encuentra el legalismo que absolutiza las leyes, y se trata de una actitud que olvida el fin de las leyes y busca aplicarlas sin tener en cuenta la realidad y los contextos, ¿verdad? Así es que esto ha sido todo, chicos, hablando de lo que son los problemas de la cultura de la legalidad por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si en algún momento, pues, con las dudas o no comprenden muy bien los ejemplos que les di al inicio también de la cultura de la legalidad, pues háganmelo saber, escríbanmelo ahí, ¿verdad? Y yo con mucho gusto les contesto. Vamos a estar retroalimentando siempre este tema para el día de mañana y pues para estar súper preparados para la evaluación. Ánimo, ustedes pueden, continúen adelante y recuerden, hay que ser solidarios. Ustedes pueden.